ADTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a DTV Noticias, ¿cómo les va? Aquí estamos una mañana más, día viernes, terminando la semana con la información de lo que dejaron las comisiones que se reunieron en estos días. Vamos a recordar que para la semana que viene ya hay agenda oficial pautada. Día martes al mediodía, comisiones de niñez, familia, juventudes, también asuntos cooperativos, mutuales y de organizaciones. Este plenario va a reunirse a partir del mediodía. Y el día miércoles, en el mismo horario, 10 de la mañana, también van a estar funcionando la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y también la comisión el miércoles que le sigue al mismo horario, la misma comisión que preside Martín Tetaz. Esto es un poco el anticipo de la agenda que tenemos, después seguramente lo vamos a repasar con nuestros compañeros allí desde el móvil, pero en principio vamos a decir que estas son las actividades pautadas. Habrá que ver qué sucede con juicio político, que esta semana no trabajó, se tomó un descanso, una pausa, pero que en principio también empezaría o retomaría su trabajo de comisión la semana que viene. También hay elecciones, Santa Fe elige a su gobernador para los 4 años que siguen, así que también vamos a estar viendo cómo repercuten esas elecciones donde el peronismo se juega allí el puesto con un Juntos por el Cambio que ganó en las PASO, sobre todo en las internas, y bueno, habrá que ver si el peronismo puede retener la provincia de Santa Fe o se la lleva Juntos por el Cambio. Vamos a empezar a meternos en lo que dijeron los legisladores estos días aquí en la pantalla de TV, en este caso la palabra del diputado bonaerense Carlos Selva. Nosotros ya con Sergio, con Graciela Camaño en ese momento, con Felipe Solá y con el Vasco de Mendiburen, presentamos en el 2016 un proyecto para que los planes de empleo permitieran la perdurabilidad del cobro que daba el Estado Nacional, aquellos empresas que incorporaran a personas que estaban dentro de los beneficios de los programas sociales. Eso fue un paso que obviamente hicimos la ley, Macri nunca la reglamentó, nunca la instrumentó, o sea, Juntos por el Cambio, no lo circunscribo a Macri. Juntos por el Cambio nunca lo dio. Después, a los 2 años o 3, largaron una ley que le habían puesto enganche y nunca le pusieron el esfuerzo que hay que ponerle para que la ciudadanía, no es solamente escribirlo, sino que realmente tenés que tener una decisión política de comunicarlo, incentivarlo. Bueno. ¿Qué hace Sergio ahora? Redobla la apuesta. No solamente les garantiza la regularización del cobro, sino que aparte les dice que por 2 años, y te digo, no conozco el detalle, pero sí tomo lo más fuerte, pero que va en la misma línea de esto, de tratar de formalizar empleo, que por 2 años no van a tener que pagar cargas sociales. Entonces digo, estamos tratando de regularizar la economía, pero particularmente mirando el empleo como el mejor ordenador social que conocemos, por lo menos los que viviendo en democracia. Escuchamos la palabra allí de Carlos Selva y vamos a seguir repasando los testimonios. En este caso vamos a escuchar la palabra de otro legislador del Frente de Todos, Daniel Arroyo. Apunta básicamente a bajar lo que serían aportes patronales y darle incentivo fiscal a las empresas que toman jóvenes como primer empleo. Yo lo que creo que la pandemia extendió la adolescencia y extendió la juventud. Mi mirada siempre era niño de 0 a 14, de 14 a 18 adolescente, 18 a 24 joven. Yo creo que se extendió y hoy los jóvenes son hasta 29. Un joven de 28 a 29 años tiene el mismo problema que uno de 23 y de 22 en Argentina para conseguir trabajo. O sea que yo sí apostaría a que se suba la edad, pero más allá de ese concepto, el proyecto lo que apunta es que las pymes que tomen jóvenes como primer empleo tengan una deducción impositiva importante. Las pymes generan entre el 75 y el 80% del trabajo en la Argentina. Si buscan trabajadores, sobre todo en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en los sistemas de cuidado de personas y en el reciclado, que es lo mano de obra intensivo, les va a convenir ir a buscar jóvenes como primer empleo porque tienen deducciones impositivas. Es un buen proyecto. Son de los proyectos que yo entiendo que deberían tener un consenso muy amplio, que cuando uno después ve el tablero debería dar 250 votos a favor, entiendo yo, porque claramente es algo positivo
digo, no veo que alguien pueda estar en contra de eso. No esperar a que, no sé, la política que pueda, desde el punto de vista laboral, la política que pueda llevar adelante el futuro presidente. Sí, lo que yo creo es que la política, uno puede discutir la política laboral en términos generales, pero hay sectores que tienen que ser incentivados. Claro. El nivel de desocupación de los jóvenes triplica el nivel de desocupación general, con lo cual incentivar la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, no creo que haya debate sobre eso. Una forma de hacerlo es bajar deducciones impositivas, de modo tal que yo, empresario, me conviene tomar un joven. Claro. Otra es al joven que quiere ser emprendedor, que no le interesa ser empleado, sino que está buscando desarrollar su propio emprendimiento, tener todo un esquema de máquinas y herramientas para acceder. Mi impresión es que eso está bien y no veo que haya partido. En América Latina se está haciendo eso. En general no veo que haya debate sobre eso. Quizás un nuevo gobierno pueda tener alguna otra idea, pero que hay que incentivar la inclusión de los jóvenes en el primer empleo, eso está claro, ¿no? Bien, después de escuchar la palabra de Arroyo, la de Carlos Selvas, vamos a recordar que también se reunió la Comisión de Discapacidad, donde se estuvieron tratando varios proyectos de ley, también tuvieron firma de dictamen. Uno quedó pendiente, que tiene que ver con la capacitación obligatoria en lengua de señas en los distintos poderes del Estado. Era una iniciativa presentada por Gisela Marciota. Quedó allí sin poder tener dictamen, con una propuesta de que vuelva a asesores para su revisión, pero el resto de los proyectos avanzaron y por eso vamos a aprovechar y vamos a escuchar la palabra del presidente de esta comisión, que es Luis Di Giacomo. Nosotros corresponde escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo somos nosotros. Por lo tanto, no me parece, y esto por más que genere algún tipo de, pueda generar un enojo en la comunidad sorda con la cual tengo la mejor de las relaciones y sus organizaciones, no me parece que nosotros a priori debamos consultar un proyecto por una cuestión de prioridades, porque, si vamos al hecho de que en realidad todos sabemos que lo que hay que modificar es la 24.901 para adaptarla a la convención, entonces cerremos la comisión para todos estos temas y esperemos a que venga la ley general, porque si no, lo otro serían como pequeños parches que en todo caso podrían no ser prioritarios. Si yo pongo una capacitación, como lo hemos puesto en infinidad de temas, quizás no sea prioritario. Muchas veces nos damos cuenta, o muchas veces hemos opinado que hay temáticas sobre las cuales generar estas cuestiones de concientización no sería lo más importante, sino que habría que cubrir de base el tratamiento del problema central. Pero eso no significa que sea malo o que no se deba de repente facilitar una concientización, una capacitación, etcétera, etcétera. Obviamente me da la impresión, quisiera escuchar a otros diputados, que este es un tema que, como está discutido, sigámoslo discutiendo, pero quisiera hacer esa observación porque si no caeríamos en la situación de que todos los proyectos, siquiera antes de tratarlos, deberíamos ver si son aprobados o no por alguna organización, y nos vamos a encontrar con que hay organizaciones que nos dicen que sí y otras que nos digan que no, y la responsabilidad final es nuestra. También sobre esta comisión y en el encuentro estuvo hablando la diputada Casellas. Recordamos que se reunió la Comisión de Discapacidad esta semana y que se trataron varias iniciativas. Una cuestión vinculada con discapacidad y turismo también se tocó en esta reunión que se llevó a cabo, y de estos temas estuvo hablando, vamos a recordar, la diputada del Frente de Todos, representante de la provincia de San Juan. Que nosotros pudiéramos capacitar a los 3 poderes del Estado en lengua de señas no implica que no entendamos que un niño, mientras más chiquito aprenda lengua de señas, más fácil será su aprendizaje en general. O que nosotros trabajemos este proyecto no implica que no seamos capaces de otorgar otros derechos. Habrá que plantearlos, ¿sí? En esto del aprendizaje de lengua de señas en primera infancia, también las asociaciones tendrán que tener un debate y llegar a un punto de equilibrio entre la oralidad y el aprendizaje de lengua de señas, porque tampoco hay un acuerdo ni un consenso en eso.
nosotros sí creemos que, como viene trabajando esta comisión, vamos a pedir y acompañar que vuelva a ser tratado, pero esto no quiere decir que porque hoy lo hubiéramos tratado estaríamos no tomando como prioridad otros proyectos. O sea, quizás no hemos planteado con fuerza de ley un proyecto que diga que desde primera instancia o de primera infancia hay que capacitar en lengua de señas. Entonces, cada uno de estos proyectos siguen otorgando derechos humanos a las personas con discapacidad. Como es la comisión de los consensos de antigrieta, nos parece, Luis, que sí, lo aceptamos que vuelva a comisión, pero entendiendo claramente que si se hubiera aprobado no estamos quitando prioridades a otros derechos. Seguimos repasando aquí en DTV Noticias las iniciativas que se estuvieron tratando y vamos a meternos en ciencia y tecnología porque también se reunió la comisión, tuvo dictamen, tuvo firma de dictamen esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo que vamos a repasar en este preciso momento. Tiene media sanción del Senado de la Nación y plantea 10 desafíos nacionales de cara al 2030 para las 24 jurisdicciones del país. Se plantea elevar la inversión total en investigación y desarrollo científico-tecnológico al 0,85% del Producto Bruto Nacional en 2025 y al 1,70% en el 2030. Para este 2023 está presupuestada una inversión de ciencia del 0,34% y en caso de aprobarse la ley, ningún responsable del área estará autorizado a realizar modificaciones por decreto de necesidad y urgencia hasta el 2030 en relación a los aspectos contemplados en la iniciativa. Seguimos repasando cuáles son los desafíos que plantea de cara al 2030. Uno es erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, también impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Por otro lado, hay otros desafíos vinculados a lo nacional, como contribuir el diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos, construcción de una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, lograr una salud accesible, equitativa y de calidad, desarrollar los sectores espaciales, aeronáuticos, de las telecomunicaciones y la industria para la defensa. Fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino, promoción de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital, potenciar la transición al desarrollo sostenible, fomentar y consolidar un sendero para la transición energética. Las agendas que propone el proyecto ya está listo para ser tratado en el recinto y son agendas estratégicas, territoriales, transversales y agenda de cambio institucional. En cuanto a las transversales, buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuestas del sistema. Y las territoriales están orientadas a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías, a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género. En cuanto a la agenda institucional, es una planificación de la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral y la federalización y la internacionalización. Bien, llegamos acá entonces al repaso entonces del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo vinculado a la Agenda 2030, el plan que propone Argentina, que tiene que pasar por la Cámara de Diputados para convertirse en ley, porque como recordábamos, ya tiene sanción del Senado de la Nación. Posiblemente este plan pueda llegar a estar en el temario que el oficialismo pretende tener para el 19 de septiembre. Vamos a repasar lo que decía Romina del Pla, que también estuvo hablando en la pantalla de TV. Hemos conversado en alguna comisión que nos ha tocado cruzarnos con Germán Martínez como siempre, para el Frente de Izquierda depende el temario para la definición de dar quórum o no dar quórum, así que hasta que no veamos
la convocatoria integral difícilmente fijemos posición. Una eventual sesión con temas como la creación de las universidades, las licencias parentales, por ejemplo, bueno, contaría con nuestro quórum, pero no si se incluye de pronto blanqueo, por ejemplo. Entonces hay que esperar hasta que veamos la convocatoria integral. Por supuesto, como siempre decimos, una vez que tengan el quórum, nadie se va a librar de nuestra presencia, nuestras opiniones, con lo cual allí estaremos, ¿no? Pero bueno, para definir quórum hay que esperar el temario integral de la sesión. ¿Y qué te imaginas, Romina? ¿Cómo estás? Nicolás Márcico te saluda. ¿Qué te imaginas que puede conformar el temario? Algunas cosas adelantábamos nosotros acá, pero tenemos bastante duda y expectativa con el cuarto tema, el que todavía no se difundió, porque bueno, GNL seguro esté, hay dos más que también, pero ¿crees que Tecnología y Ciencia 2030 puede ser una opción? ¿A ustedes les interesaría que ese sea uno de los proyectos? Bueno, sí, puede ser una opción, creo que ya tuvieron el dictamen para este plan 2030, pero ya, nosotros creemos que hay que esperar porque todo lo demás es especulación, ¿no? Indudablemente no es con nosotros con quienes conversan el armado de los temas y la eventual obtención del quórum, con lo cual sí pareciera que se está consolidando la fecha del 19, eso sí me parece que empieza a prefigurarse con cierta certeza. Bien, y después de escuchar la palabra de Romina del Pla, es turno de darle la bienvenida a nuestra compañera Lourdes, que ya está en el móvil. ¿Cómo estás, Vero? Buen día para vos y para toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, obviamente recapitulando lo que pasó esta semana de muchísima actividad en comisión. También en el día de ayer adelantábamos lo que iba a suceder la semana siguiente, con mucha actividad parlamentaria, con dictámenes, con actividades que tienen que ver con reformas tributarias o con esta idea de realizar algún tipo de reformas tributarias también, con invitados, con reuniones informativas y otros temas también que obviamente incumben a la agenda del Congreso de la Nación. Pero más precisamente haciendo una recapitulación de lo que fue esta semana en Comisión de Discapacidad, presidida por el diputado Luis Di Giacomo, este proyecto de capacitación para los tres poderes en materia de perspectiva de discapacidad, y con esto, bajo el proyecto de Argentina Inclusiva, el programa Argentina Inclusiva, todos los agentes del Estado necesitan estar capacitados, saber y conocer sobre discapacidad y también de esa forma poder dictaminar proyectos que vayan de acuerdo con los diferentes parámetros de la discapacidad, ¿no? Que es un tema también que ha sido muy exigido, es una deuda también por parte del Estado desde hace muchos años, y con esto también el diputado Luis Di Giacomo lo dejaba muy claro y muy marcado en la comisión que tuvo lugar esta semana, por eso que se dictaminó a favor de esta capacitación y formación obligatoria, donde la norma establece la formación sensible y obligatoria de la Administración Pública Nacional en trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad en los espacios públicos. Es un tema que también se viene trabajando hace mucho, el tema de los accesos, lugares que sean totalmente inclusivos, que sean espacios realmente amigables y que vayan en tono con diferentes parámetros que establecen en este caso, la discapacidad. Con eso también hablaba la diputada Natalia Zarapura de la UCR, que dijo que el desafío de hoy es la inclusión, la verdadera inclusión desde muchos aspectos. En el tema de la actualidad es una tarea pendiente y la importancia de la norma radica en asumir las responsabilidades, ¿no?, que tenemos todos de un trato responsable sujeto a derecho. Carla Carrizo también fue alguna de las que habló al respecto, que establece que la creación del programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad bajo el sello nacional de equidad laboral. Sí, esto es uno de los temas que tuvo lugar esta semana y por supuesto, lo celebramos y esperamos que prontamente pueda ser elevado al recinto. Sí, tal cual, Lourdes, y en ese sentido pensaba, ¿alguna de estas iniciativas puede llegar a colarse en el temario de cara al 19? Porque hablaban de, un temario acotado con 3 o 4 proyectos, y
y no escuché en ningún momento ningún proyecto vinculado a la comisión, pero bueno, tal vez hay alguna expectativa de que al menos algún avance. Por lo que ha sido la actividad de esta comisión durante todo el año, bueno, recordemos que al menos las 2 primeras sesiones tuvo proyectos que tenían que ver con discapacidad, en este caso. Uno, por ejemplo, fue lengua de señas, un proyecto que fue muy trabajado y muy impulsado. Es una comisión que se mueve mucho. Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que en algún lugarcito puede llegar a ingresar este proyecto de equidad laboral bajo el programa Inclusión Argentina, Argentina Inclusiva. Es un proyecto que, bueno, se ha venido trabajando mucho y en este caso, conociendo también a cada uno de sus diputados, seguramente va a ser bastante impulsada a la hora de subir al recinto. Bien, bien, compañera. Bueno, ahí militando... Si no es esta, va a ser la próxima. militando la iniciativa de equidad. Nuestra compañera Lourdes López. ¿Sabes que me sale Lourdes Sánchez? Pero no es Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez es la bailarina. Muchos les sale Lourdes Sánchez por una cuestión de fama, pero bueno, ya voy a tener algún día la fama de... Vos estás en tu mejor momento, una excelente cronista que además está trabajando en una pantalla como La Nación Más, así que muy buen laburo también que estás haciendo por esos lares. Bueno, Lu, volveremos y seremos millones, dijeron, pero vamos a... seremos millones de comisiones para la semana que viene, ¿me prometés? Hacemos una... Dale. Hacemos una ventita después para el cierre de lo que va a venir la semana que viene, como para ya ponernos con la cabeza en la próxima semana de septiembre. Dale, muy bien. Ahí pasaba nuestra compañera Lourdes López con la agenda parlamentaria. Después retomamos, Lourdes. Dale, excelente. Bien, vamos a continuar nosotros aquí en DTV Noticias. Recordamos que estamos finalizando la semana, que estamos haciendo un repaso de lo sucedido a lo largo de estos días, donde trabajaron algunas de las comisiones, pero donde también el oficialismo está buscando convocar una sesión especial para el 19 de septiembre. Iba a ser en principio la semana que viene. Hay elecciones este fin de semana en Santa Fe, luego el que viene habrá en Chaco, y pasando estos actos electorales en las provincias, Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, tiene expectativa de que el 19 pueda haber una convocatoria en el recinto. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente uno de los proyectos que el Frente de Todos quiere colar en la sesión es el que propone un régimen de promoción para el GNL, el gas natural licuado, justamente de cara a incentivar la materia productiva energética en nuestro país. Vamos a meternos entonces con lo que decía Selva sobre este tema. Anoche tuvimos una cuestión social. Anoche fue un aniversario de uno de los sindicatos de los capitanes de ultramar, que justamente han sido un soporte, por lo menos para mí, en muchas de las consultas que hemos hecho sobre industria naval y marina mercante. Y lo volvíamos a hablar, y algo que ya lo hablé con el ministro de Economía, es que nosotros, además de producir lo que estamos produciendo en Vaca Muerta, además de generar plantas de licuefacción en los determinados puertos de lo que va a ser el gas que tenemos para proveer al mundo, o sea, de ser importadores de gas a exportar gas, también el último paso de la cadena, Pato, es la construcción de buques que Argentina no tiene para transporte de gas licuado. Sí, claro. O sea, hay todo un panorama que abre una gran expectativa, pero para eso tiene que tener una visión de país que tiene que ver con el desarrollo y aprovechar los recursos que hoy, la verdad, este hermoso país nos brinda a cada uno de nosotros. Bien, sobre el mismo tema estuvieron hablando desde el Frente de Izquierda, en este caso la diputada Romina del Pla. Pero el tema, obviamente, con GNL también tenemos diferencias, entonces, bueno, allí habría que esperar a ver el temario. Obviamente que nosotros incluso los temas que eventualmente podemos acompañar, también lo hacemos con críticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las universidades, he presentado una disidencia parcial que fundamenté en la comisión en relación al ajuste que se está viviendo presupuestariamente en las universidades en la actualidad, el reclamo no solo por la reapertura de las paritarias en el caso de los docentes universitarios, sino también en la situación que se vive, que
cada vez más crítica con las obras sociales de la docencia universitaria, en el caso de DOSUBA muy grave, pero también con otras obras sociales del resto del país, con lo cual estamos muy cerca de presentar una iniciativa en ese sentido. Estamos trabajando con representantes del sector y bueno, un elemento también crítico que tiene que ver con la aplicación del convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios, ¿no? Nosotros insistimos en que no solo en la creación de las nuevas universidades debe estar contemplado, sino que también tiene que aplicarse de inmediato en la Universidad de Buenos Aires, que es la mayor universidad del país donde esto no se aplica. Bien, y después de escuchar a Romina del Pla vamos a hacer una pausa, pero volvemos inmediatamente con más información. Queda el análisis de nuestros compañeros, mis proyectos y el cierre que prometió Lourdes con la agenda para la semana que viene. Ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Claro. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Bueno, entonces, la industria naval es muy importante para un país, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios. Sí. No solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados paradójicamente en el caso de Córdoba por el radicalismo de Córdoba. Sí. TTV, primera mañana, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. TTV es información, es diálogo y es análisis. TTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. TTV es federalismo. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho.
Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bien, seguimos en DTV Noticias. Vamos a continuar repasando lo que dejó la semana con el testimonio de los diputados. En este caso, y teniendo en cuenta que estamos en medio de la campaña presidencial de cara a las elecciones generales de octubre, desde el espacio del Frente Renovador, representado aquí por Carlos Selva, dentro del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se estuvo hablando sobre el ordenamiento económico, también en relación a las medidas que está tomando el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Yo personalmente creo que lo que ojalá la ciudadanía interpretara es el esfuerzo que viene haciendo Sergio, porque no se ha distraído un minuto de la responsabilidad de ordenar la economía. Hoy escuchamos a varios candidatos que hacían anuncios grandilocuentes y todos ahora, cuando lo empezó a rascar un poquito, un término que usó Sergio en algún momento, están diciendo que primero hay que ordenar la macro. Bueno, es lo que viene haciendo Sergio desde hace 3 meses, tratando de poner todo el esfuerzo máximo para tratar de ordenar la macroeconomía, y en base a ese pequeño ordenamiento que se produjo y a la adquisición de reservas del Banco Central, ha salido nuevamente a reforzar la apuesta el Sergio Massa y nuestro gobierno para seguir aumentando las posibilidades de generación de empleo, de regularización de empleo y aumento de producción. Todos los recursos que se han ido ordenando en la macroeconomía están destinados no a hacer un ahorro, sino a hacer realmente la reactivación de la Argentina en todos sus niveles.
Por otro lado, Selva estuvo hablando sobre la industria naval en la Argentina, recordando que también hay cuestiones vinculadas a ese sector y en este sentido vamos a escuchar lo que le decía Pato Méndez. Nosotros tenemos, por eso digo, hay una potencialidad latente que está faltando esto, la integración de una visión estratégica sobre el sector de la industria naval y la marina mercante, pero por la articulación propia que tenemos y porque tenemos el Paraná, a ver si nos entendemos. Bueno, Sergio ya ha hecho estos días, complementando eso que dijo en Brasil, hace pocos días tuvo una mirada estratégica de algo que también hay algún papel por acá dando vuelta, se animó a mencionarlo el otro día, quiero hablarlo con él porque no me enteré por otros medios, no sabía que lo iba a anunciar, que dentro de las cosas en expectativa y en potencialidad, sobre Entre Ríos está un puerto de diamante que es de aguas profundas, sí, claro, que hay que llegar con infraestructura, vial y ferroviaria para ese puerto, que abre otro camino del desarrollo para esto que decimos. No es solamente que nos vamos a llevar bien con Brasil, que podemos articular estrategias para la construcción de nuestra flota. Estos días, hace pocos días, anoche en la cena, me agradecía uno de los empresarios porque se había incorporado un barco, yo le había agradecido porque había incorporado un barco con bandera argentina. ¿Qué significa que ponga bandera argentina? Que los trabajadores son argentinos, que las condiciones laborales son argentinas. Bueno, digo, sobre ese sector hay mucho por hacer, pero te digo, hay una potencialidad en toda la estructura empresaria y gremial para que esto pase a ser lo que históricamente fue en la época del peronismo, una industria de las más potentes de la Argentina. Bien, vamos a seguir repasando entonces el testimonio de los legisladores. Después de Selva nos metemos en lo que dijo Daniel Arroyo, diputado también del Frente de Todos, sobre el ingreso universal. Sí, primero que se llegó a eso. Primero porque tenemos 40% de informalidad laboral y tenemos una parte, 6 millones de cuentapropistas, gente que trabaja por su propia cuenta. Nosotros tenemos 1.300.000 personas que cobran plan social, que hoy son 59.000 pesos. Se anotaron en el registro de los que podrían entrar 5 millones de personas. Eso marca el nivel de deterioro de la Argentina. Y cuando se hizo el IFE en el medio de la pandemia, 9 millones cobraron, que son personas que están en situación de informalidad, no tienen trabajo formal y hacen changa. O sea, ese es el nivel de dispersión. Tenemos 1.300.000, 5 millones anotados y cuando hubo crisis llegamos a 9 millones de personas. Ahí por un lado. Por otro lado, el problema es lo bajo que es el salario mínimo. Esto es el 50% del salario mínimo. Mucha gente que tiene planes sociales rechaza trabajo, eso es real, pero porque también tenemos ingresos bajos. Es decir, yo me canso de ir a un barrio que alguien me diga, mira, me ofrecieron medio turno de laburo por 60.000 pesos, saqué cuenta, tengo que contratar a una persona que cuida a mis hijos. Trabajar es caro. Moverse es caro. Moverse en Argentina. Es decir, trabajar es lo que dice generalmente una mujer es contrato a alguien para que me cuide a los chicos. Voy y vengo y me como un sanguchito en el medio, cambié la plata. Moverse es caro en la Argentina y ahí está parte del problema. Los sectores pobres básicamente ocupan su ingreso en alimentos y en transporte. Si suben los alimentos, están subiendo mucho, y el transporte, se te desacomodó todo. Todo es cierto en Argentina. Es cierto la empresa que dice busco trabajador y no encuentro. Es cierto que dice me están ofreciendo esto y cambio la plata. Es cierto varias cosas. Para mí, ¿cómo se resuelve el tema? En mi opinión, hay 3 caminos acá para apuntar a atender el problema de los que no tienen ingresos. Uno es la reducción de la jornada laboral. Lo que hacen en los países europeos es trabajamos menos horas, más cantidad de gente y equilibramos la situación. Para mí no es la salida de la Argentina porque tenemos 40% de informalidad laboral. Segundo, un ingreso universal ciudadano, una base de ingresos para un conjunto de la población a partir del cual tiene que contraprestar. Tercero, la flexibilización laboral, que es el tercer camino que se plantea, más uno podría llamar el más neoliberal, que quitemos aportes patronales, quitemos condiciones, flexibilicemos condiciones de trabajo y entonces vamos a contratar más gente. Bien, y después de escuchar los testimonios, vamos a continuar aquí con más programación en DTV Noticias. Recordamos que la semana que viene va a haber agenda, esto nos va a adelantar en un ratito Lourdes nada más, y vamos a seguir repasando entonces los testimonios. Volvemos a escuchar a la diputada Romina del Pla. Hay que terminar con todo el trabajo precario, que la docencia universitaria es fenomenal, desde el trabajo gratuito hasta los trabajos por contrato, que es lo que rige en la mayoría de las universidades que se han ido creando en las últimas épocas y que tiene que ver
con una precarización sometida a las gestiones, ¿no? Entonces, diputada, la docencia, el docente, perdóneme, la política se le corta su contrato, ¿no? Bueno, ustedes recuerden que la docencia está provincializada, ¿no? Claro. Entonces no hay una obra social nacional, hay una obra social que viene de, digamos, del remanente de la docencia nacional, pero mayoritariamente nos atendemos con las obras sociales provinciales. Sí. O sea que ahí hay sucesivas situaciones de crisis que tienen que ver con las crisis en cada provincia. Sistemáticamente hay denuncias sobre lo que está pasando con distintas obras sociales, sobre todo por sus situaciones de vaciamiento. En el caso de la provincia de Buenos Aires, todos los estatales provinciales somos parte del Instituto de Obra Médico Asistencial, el IOMA, que no es estrictamente una obra social, es un instituto autárquico, tiene un funcionamiento independiente. Siempre lo que entendemos con todas las obras sociales es que, digamos, vienen de un funcionamiento bastante complejo, ¿no? Y cuentas poco claras, y siempre es digamos, una situación de negociación entre la burocracia sindical y los gobiernos. Bien, seguimos repasando los testimonios. También estuvo hablando por el oficialismo la diputada del Frente de Todo, Graciela Landricini, que estuvo hablando en este caso de la temática ciencia. Repasábamos hoy que se firmó el dictamen de este proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, el plan de cara a la Agenda 2030 de Ciencia, Tecnología e Innovación, y sobre la temática repasamos lo que decía la rionegrina. Es reconocer como idea estratégica y como elemento para la política de manera estratégica hacia el futuro la importancia de la ciencia, tanto la ciencia básica, que es la ciencia madre, en lo que es ciencias exactas, naturales, sociales, pero también la aplicación de la ciencia en distintos procedimientos, tanto en materia de salud, como en materia de genética, como en materia de biotecnología en general, o de tecnologías de la información y comunicación, o en tecnologías de hidrocarburos, tecnologías de uso del suelo, aplicación también a la identificación y resolución de problemas sociales, de problemas humanos, de problemas socioambientales o sociales en general, problemas ligados a la migración, problemas ligados a lo habitacional, vale decir, a la necesidad de hacer crecer la oferta habitacional. Todas estas cosas con estudios y proyectos que tengan componentes científicas y tecnológicas, vamos acercando la posibilidad de soluciones en distintos ámbitos de la política pública en articulación con los sectores privados y sociales. Que esto sea ley va a significar que pueda ser una política de Estado concertada de carácter federal, y lo que sí observamos en la comisión fue que solo estuvo al Frente de Todos con sus representantes, diputadas y diputados, el presidente Facundo Manes, que pertenece a Juntos por el Cambio en parte del subbloque Radical Evolución, y también Dalia Tabela, universitaria, académica, que se dedica a los temas de educación y de ciencia y tecnología y a pelear presupuesto para ellos. Ambos defendieron la conceptualización del plan como una herramienta para democratizar y transparentar el uso del conocimiento generado y promover y estimular la formación en ciencia y tecnología. Bien, y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Nico Márcico, que está del otro lado. Nos damos la compañía, Benaíma, así tal cual como dijiste. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Te das cuenta, producto de estar todos los días aquí, uno ya no sabe qué es lo que da. ¿Cómo te va? Está ¿Bien? Perfecto, damos eso.
compañía, información parlamentaria, esas cosas, Me parece esas cosas que nos caracterizan. Me parece muy bien. Ojo con Nico, que le tirás la lengua y es peligroso, Márcico, es peligroso. Y pasa que estamos en un momento de información muy sensible, entonces, viste, estamos ahí como todos con la información y las emociones a flor de piel, es así. Tal cual. Y en estas emociones a flor de piel, Nico, tenemos además las elecciones en Santa Fe este fin de semana, que me imagino también dejarán o marcarán un escenario que va a repercutir la semana que viene aquí en el Congreso de la Nación. Exacto, Vero, sin duda, y me parece que, bueno, también en función de lo que pase con Santa Fe, se puede seguir profundizando algo que veníamos y que estuvimos charlando incluso ayer con vos y con Pato Méndez, y tiene que ver con los movimientos de los radicales, ¿no? ¿Por qué decimos esto? De alguna manera me parece que también en cuanto a más volumen vayan tomando quizá algunos radicales en términos electorales, hay que ver cómo juega eso después, ¿no? En función de los resultados, del domingo en Santa Fe, pero por ejemplo, según cómo sea el resultado, con estas expectativas que hay sobre Puyaro, con quienes lo han acompañado, con cómo también los diferentes integrantes de la UCR, bueno, vemos quizá a los radicales tomando cada vez un color más propio, si se quiere, incluso lo vimos dentro de la Cámara esta semana con lo que pasó con la Comisión de Ciencia y Tecnología, que ayer repasábamos la información, ¿no? Ahí tanto Facundo Manes, ¿no? También como Dania Tabela, quedándose cuando otros dirigentes de Juntos por el Cambio optaron por abrirse de esa comisión. Bueno, me parece que en función del volumen propio que vaya tomando en términos electorales los radicales, también eso va a impactar rápido a través de acuerdos en la Cámara de Diputados. Bien. Así que me parece que eso que acabas de decir, Vero, es una parte central. Hay mucho entusiasmo, te digo, te cuento en las últimas horas. Hay mucho entusiasmo porque, bueno, si bien está lo que puede darse como resultado el domingo en Santa Fe, donde, bueno, todo indica que Puyaro es quien tiene más chances, pero, bueno, todavía no está dada ni la votación, ni el conteo, ni nada. Hay también mucha expectativa con respecto a dirigentes del oficialismo, viendo que puede generarse una sintonía distinta a la que se venía dando con diferentes legisladores nacionales del radicalismo. Me parece que ahí hay algo para observar. El exdiputado, me enteraba ayer que el exdiputado también y ahora embajador en España, ¿no? Ricardo Alfonsín, está cumpliendo un rol muy importante ahí, está levantando el teléfono y hablando con todos sus ex compañeros tanto de Cámara de Diputados como también de su espacio, ¿no? Y del radicalismo. Claro. Exacto. Entonces, bueno, de hecho está armando un nuevo espacio y atentos con lo que pueda pasar con eso también, Ricardo Alfonsín, que es el espacio de Raíces. Así que me parece que hay ahí como algo interesante para observar con ese pie que me dabas vos sobre lo que pueda pasar y en cómo va a impactar eso en la Cámara. Creo que el mayor quizá título sea, los radicales con vuelo propio, ¿no? Me parece interesante esto, Nico, que planteás. Lo voy a plantear en mi nota del fin de semana. Gracias por la información. Me parece muy bien. Pero está bueno porque está siempre al borde del abismo ese vínculo entre cierto sector del radicalismo, más que nada de evolución, dentro de la incomodidad que se plantea dentro del interbloque Juntos por el Cambio, y eso hace también que repercuta en la intención de la búsqueda de consenso o no desde el oficialismo a Juntos por el Cambio. Así que me parece que está bueno destacar que estos radicales, si llegan a tener o si se animan finalmente a tomar ese vuelo propio, pueden destrabar varias cuestiones aquí en la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre. Al menos. Bueno, ahí las expectativas, Vero, y si querés también punteamos alguna de las cosas centrales que está esperando el oficialismo en materia de proyectos que se puedan aprobar, ¿no? Y hasta te digo más, con expectativa de que se puedan aprobar estas cosas antes incluso de llegar a las elecciones generales del 22 de octubre, por lo que significa en términos de volumen informativo y también de gestión, son universidades públicas, donde por supuesto los radicales cumplen también un rol fundamental, hay algo en ese sentido. Ver también qué puede llegar a pasar con el tema de alquileres, que ahora está en debate pleno
en el Senado de la Nación. Y que volvería con modificación. modificaciones. Sí. Exactamente, entonces tanto como pasa en el Senado, también la sociedad que se puede dar entre el oficialismo y un sector del radicalismo en diputados puede llegar a hacer que incluso cerremos el año con la aprobación de una modificación a la ley de alquileres que en todo caso pueda dejar contento a todo el arco político, pero sobre todo a la ciudadanía y a los inquilinos y a los propietarios. Después lo otro, Vero, que también fue noticia de esta semana y que lo mencionábamos en estos últimos días en Diputados TV, es lo que tiene que ver con este proyecto que envió Massa, el de Mi Pyme, que vos mencionabas ayer cuando hacíamos el programa con Pato Méndez, y que ahí también hay una expectativa con el impulso y el juego en tándem que se pueda dar con la dirigencia radical, sobre todo ¿para qué? Claro, pues estamos hablando de un proyecto que lo que haría sería no solo motivar a que se siga dando empleo registrado para adelante, sino también a que quienes tienen pymes y trabajadores no registrados los puedan blanquear. Entonces, si vos tenés 2 años de changüí aprobados por el Congreso de la Nación y por la Cámara de Diputados, con lo cual no tenés que pagar ningún aporte por esos empleados que ponés en blanco durante 2 años, 24 meses, bueno, es algo que le interesa al oficialismo mostrar y que también puede ser un buen gesto desde el ámbito legislativo para mostrar cómo se estuvo trabajando. Y lo otro, lo mencionábamos ayer, y es ciencia y tecnología y gas natural licuado. Claro. Que gas natural licuado me parece que es claramente la apuesta transversal para lo que se quiere mostrar antes del 10 de diciembre, pero también para lo que pueda venir para adelante para el 2024, donde incluso el ministro de Economía y ex titular de la Cámara, Sergio Massa, lo que dice es, bueno, esto nos puede permitir ahorrar y guardar reservas para el año que viene en el Banco Central por $12.000 millones. Pucha, en este contexto no sería tanto menor. Muy bien, Nico Márcico, la verdad, un excelente 10 ha tenido en la lección del día de hoy. Interesante todas las propuestas. Nosotros ya te vamos despidiendo porque tenemos que avanzar con DTV Noticias, que ya estamos terminando, pero gracias, compañero, por este análisis y nos vemos la semana que viene. Buen finde. Gracias, Vero, para vos y para los chicos. Buen fin de semana. Adiós, ahí se va Nico Márcico. Y nosotros vamos a meternos inmediatamente en mis proyectos porque vamos a repasar la iniciativa que propone el diputado Daniel Arroyo. Soy Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos. Presenté un proyecto para acompañar la campaña Ni un pibe ni una piba menos por la droga. Claramente el problema central de la Argentina es la epidemia de adicciones que tenemos hoy. El que vende droga nada más que el que trabaja en un barrio, claramente. El problema serio es la falta de lugares de atención de adicciones. El proyecto apunta a acompañar la iniciativa que ha encarado la Federación de Hogares de Cristo, que ya lleva 15 años. Junto con eso, la necesidad de crear 400 centros de atención de adicciones. Verdaderamente hoy alguien que tiene un problema de adicción, una mamá que tiene un chico con problemas de adicción, rebota en todos lados y no tiene a dónde ir, no sabe cómo resolver el problema. Y junto con este esquema de centro de atención de adicciones, generar un mecanismo para dar oportunidades a los jóvenes en el trabajo. El problema central hoy de un pibe y una piba es que consigue como laburo una bici o una moto para ir de un lado a otro, ser monotributista, llevar los pedidos, y eso es todo lo que consigue como laburo. Y además de los centros de atención de adicciones, además de este punto de oportunidades para los jóvenes, cortar la venta de droga en los barrios, y eso requiere una política también que vincule con la policía y con la seguridad. El tema central es el problema de las adicciones. Ni un pibe ni una piba menos por la droga. El proyecto acompaña la campaña y apunta a poner en marcha un proceso que sea el 0,4% del presupuesto, es decir, que quede fijo un porcentaje del presupuesto para la atención, para la creación de nuevos centros de atención de adicciones, que dure los próximos 10 años, gobierno el partido A, B o C, que siempre sea un porcentaje fijo del presupuesto para que efectivamente tengamos chance para que nuestros jóvenes puedan recuperarse, aquellos que están con problemas de adicciones, pueda prevenirse el tema en las escuelas y darle chance a los que hoy no la tienen, que son los pibes y las pibas de Argentina. Bien, así pasaba entonces Daniel Arroyo participando en mis proyectos. Le agradecemos y les agradecemos a ustedes también por haber estado allí acompañándonos. Los dejamos con la programación de Diputados Televisión. Llega la primera mañana, en este caso va a ser conducida por Horacio Bon, que ya está allí en el estudio, y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.